Bueno, muy buenas a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros. A continuación vamos a dar un tema en cuanto a ECMO en embarazo, manejo integral de la madre y el producto. Mi nombre es Hans Castro, yo soy enfermero, perfusionista, clínico certificado y trabajo en Temuco, al sur de Chile, en el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Agradecerles al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez por la invitación y vamos a continuar. Esta es la agenda. Vamos a hacer una pequeña introducción. Objetivo, cambios anatómicos y fisiológicos en el periodo materno-fetal, las indicaciones del ECMO veno-venoso, en veno arterial, consideraciones y cuidados durante el ECMO y algunas conclusiones. Este es el logotipo de nuestra unidad de soporte extracorpóreo. Nosotros estamos al sur de Chile ya y estamos prestos para cualquier tipo de, digamos, información que quieran ustedes adquirir o algún tipo de experiencia. Nosotros estamos dispuestos para ayudar. Como introducción, la salud materno-fetal hace parte importante del Plan Nacional de todo país. Por tanto, desde el año 2009, cuando ocurre la pandemia de la H1N1 y la influenza tipo A, digamos, la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo emplea guías de manejo para las maternas que necesitan soporte extracorpóreo. Y después de eso, durante el tiempo se siguió creciendo el conocimiento y cuando llega la pandemia COVID o el SARS-CoV-2, pues se emplearon mucho más estas estrategias y se adquirió nuevo conocimiento. Según las estadísticas, dice que el SRA afecta uno de cada 5.000 casos en mujeres gestantes y la ELSO dice que la supervivencia materna en pacientes que fueron conectadas a soporte extracorpóreo fue del 75 al 80% y en población fetal fue de 65 al 70%. Digamos que las causas más comunes del deterioro cardiorrespiratorio en la salud materno-fetal pues son las infecciosas, las broncoaspiraciones, ya que se desplaza el útero y eso hace que se comprima y pierda tonicidad del cárdiax o el esfínter esofágico inferior y por lo tanto pues hayan esos riesgos. Estados asmáticos y más si ya tenía una preexistencia, enfermedades del embarazo propiamente tales como preeclampsia, eclampsia, síndrome GEL, ruptura prematura de membranas, abrupcio de placenta, entre otras, e insuficiencias cardíacas por afecciones preexistentes como valvulopatías, hipertensiones pulmonares, congénitas o adquiridas, miocardiopatías crónicas o que se reagudizan. Un ejemplo claro es el abalonamiento del ápex cardíaco o TACOPSUO, arritmias o pacientes que ya tenían una cardiopatía congénita. Y esas sintomatologías se agudizan más que todo al final del embarazo o del tercer trimestre y en el periodo periparto. Entonces, algunas de esas patologías inclusive persisten después del parto y también necesitarán ya en ese momento puérperas soporte extracorpóreo. Un estudio realizado en Canadá y con Estados Unidos, un estudio, una revisión sistemática, pues dan unos casos y pues generalmente si analizamos la tabla tenemos buenos porcentajes de sobrevida materno-fetal. Así que cuando tengan acceso a esta información, pues pueden revisarla y pueden adquirir mayor experiencia en cuanto a lo que nos publicaron esos estudios. Como objetivo es identificar y establecer estrategias de cuidado durante el ECMO en las mujeres embarazadas, considerando el cuidado madre-hijo, sus cambios anatomofisiológicos hemodinámicos, y esto es con el fin de generar espacios de aprendizaje colectivo que se puedan estructurar planes de cuidado y pautas en cuanto al manejo del ECMO en este tipo de población. Esto para todos los participantes de este curso. Entonces, básicamente lo que buscamos es, con el soporte extracorpóreo, mantener el binomio madre-hijo y prevenir los trastornos del feto. Entonces, como cambios fisiológicos de la
perdón, de la gestación es que disminuye las resistencias vasculares. Entonces, la presión arterial disminuye unos 10 milímetros de mercurio en el principio, digamos, del embarazo hasta más o menos al final del primer trimestre del embarazo y luego empieza a establecerse los niveles de la presión arterial que estaban preembarazo. Esto es dado al aumento de la producción de óxido nítrico y hace que disminuya la resistencia vascular aórtica. Esta producción de óxido nítrico es mediado por la progesterona. Entonces, al disminuir la presión arterial también se va a hacer otro fenómeno que es incremento del volumen sistólico. Entonces va a haber un fenómeno de absorción de agua, incremento de ese volumen y eso va a hacer que incremente la FEBI y también se remodele ese ventrículo izquierdo ante toda esa volemia. Entonces el gasto cardíaco aumentará del 30 al 40% hasta la 24 semana de gestación, pero la presión telediastólica del ventrículo izquierdo no va a cambiar, ya que va a ser expensa ese crecimiento y va a aumentar esa FEBI para que no se vea ese cambio directamente brusco en la cavidad cardíaca. El flujo va a ser de 5 a 6 litros por minuto y el índice cardíaco va a ser por encima de 2,5 litros por minuto por metro cuadrado. Va a aumentar en la primer mitad del embarazo, el retorno venoso va a haber un flujo distal aumentado, pero a medida que el feto crece, pues va a empezar a colapsar y ahí va a ocurrir otro fenómeno. Va a ser lo contrario. El volumen sanguíneo va a aumentar un 50% desde el primer trimestre hasta las 34 semanas de gestación y la volemia aproximadamente será 100 mililitros por kilo. El consumo de oxígeno de la materna, por tanto, también va a aumentar, pero esto también va a ser dado por el incremento de las demandas fetales. Como van a disminuir las resistencias vasculares sistémicas entre un 35 y 40%, pues también va a influir en la resistencia vascular uterina. Entonces, el flujo uterino va a ser dado por las arterias uterinas que son, digamos, provenientes de las arterias ilíacas internas. Y esto lo que va a hacer es que ese flujo va a ser directamente proporcional a la PAM de la paciente. Buena PAM, buen flujo. Pero si aumentan las resistencias vasculares, en este caso la resistencia vascular placentaria, me va a caer ese flujo sanguíneo uterino. Entonces hay una fórmula que dice flujo sanguíneo uterino es PAN menos la presión, digamos, vascular uterina sobre la resistencia vascular umbilical. Entonces, ¿cómo se da ese incremento de la volemia? Pues va a haber un tira y afloje. Por un lado, va a haber el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero por el otro lado, va a haber una mayor captación de agua. Entonces, empieza digamos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona a hacer todo el mecanismo que hace. Ya aumenta la tasa de filtración glomerular por la aldosterona, secretando sodio, secretando agua en el túbulo contorneado distal. Y ese aldosteronismo que es lo que se llama una hidronefrosis fisiológica del embarazo, va a traer consigo, aparte de aumentar la tasa de filtración glomerular, retención de potasio, es decir, hipercalemia, pero a la vez glucosuria y excreción de bicarbonato en orina. Pero ya vamos a entender por qué tiene que excretar bicarbonato la materna. No solamente por la volemia, sino también por la compensación del equilibrio ácido-base que va a tener que hacer. Entonces, disminuye las resistencias vasculares renales, mayor tasa de filtración, pero a la vez me va a incrementar el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, ya que disminuyen las resistencias vasculares sistémicas dadas por el óxido nítrico. Entonces, de esa forma se mantiene la homeostasis y ese equilibrio hídrico de la materna. Disminuyen las resistencias vasculares pulmonares. Hay un hiperflujo pulmonar y eso puede llegar a un riesgo de generar congestión y edema pulmonar, una de las causas que puede terminar una materna en ECMO. Por otro lado, el volumen corriente va a aumentar de 40 al 50% porque la materna necesitará sacar más CO2, incrementar su volumen dado su volumen corriente, dado que necesita más aporte de oxígeno y otra cosa es que a medida que el
bolo fetal, el bolo uterino va creciendo, desplaza el diafragma. Entonces la materna, para compensar esas demandas, va a tener que hiperventilar más para poder compensar esa demanda de oxígeno, liberación de CO2 ante una cavidad pulmonar pues un poco reducida porque disminuirá un 30% esa distensibilidad pulmonar. ¿Ya? Entonces, esos cambios fisiológicos pues los va a tener que adaptar. ¿Ya? Porque el bolo uterino va a desplazar ese diafragma y la capacidad pulmonar total pues va a disminuir. Eso a nivel pulmonar. Ahora, a nivel hemático, por la hipervolemia va a disminuir la masa hemática. Eso va a hacer que haga ese fenómeno de anemia fisiológica. El volumen corpuscular medio no me va a cambiar mucho. La cantidad se va a ver disminuida por la hemodilución y los hematocritos de la materna va a estar entre 25 y 27%. ¿Ya? Por otro lado, la materna debe hacer efectos compensatorios de protección. Entonces, por el estado de hipercoagulabilidad, ya incrementa la producción de factores de coagulación y esto es lo que se llama un efecto protrombótico protector, ya para que no tengas ningún tipo de sangrado. Eso hace como mecanismo compensatorio el cuerpo. Pero ese estado de hipercoagulabilidad puede aumentar el riesgo de trombosis venoarteriales, pélvicas, ¿ya? Y eso puede migrar y causar una embolia masiva, un tromboembolismo pulmonar, otra de las causas que necesite un soporte extracorpóreo. Y por ese mismo cambio, va a estar expuesta a riesgos de infecciones, generalmente en la respuesta celular y en la inmunidad celular, y eso va a ser dado por hongos, virus, bacterias, que puede llevar a la sepsis, otra de las causas de de necesidad de soporte extracorpóreo. Entonces, pues básicamente tenemos que, aparte de ver la materna, ver la unidad útero-placentaria, y eso dado por útero, placenta y cordón umbilical, que es lo que nos va a dar el intercambio gaseoso y de nutrientes a nivel fetal. Esa unión depende de dos componentes, una porción fetal, una porción materna, hacia el lado coriónico o hacia el endometrio. Ese sistema va a ser de baja presión, ya lo hemos dicho en las diapositivas anteriores, y altamente vascularizada. Va a ser influenciada por la PAM y no es autorregulable. Depende es de la presión arterial media de la materna. Si hay algún tipo de contracción, hipotensión o incremento de la resistencia vascular pues uterina, pues eso va a comprometer la oxigenación del feto y por lo tanto un estado fetal no satisfactorio. Entonces, ¿cuál va a ser la función de esa placenta? Pues administrar oxígeno, difundir CO2, también eliminar catabolitos como por ejemplo el lactato y la urea fetal. También va a servir como función endocrina en la producción de prostaglandinas para que el ductus arterioso fetal pues esté permeable, de barrera y de termorregulación. La perfusión entonces uteroplacentaria dependerá de una hemoglobina materna, que es la que lleva el oxígeno, un contenido arterial de oxígeno en el flujo sanguíneo uterino y una buena presión arterial media. El aporte de oxígeno placentario va a corresponder un 10% del gasto cardíaco, entre 600 y 700 mililitros por minuto de oxígeno. Entonces, volvamos. ¿Por qué necesita estar la paciente alcalótica a nivel respiratorio? Entonces, aquí hay una imagen en donde estos son el cordón umbilical, arteria uterina, vena uterina, la placenta, vellosidades coriónicas, perdón, vellosidades coriónicas, y el flujo sanguíneo uterino. Entonces miremos cómo están los gases en las arterias uterinas. Una oxigenación, una PO2 de 96, una PCO2 de 28, ya hablamos de la alcalosis, pero miren cómo viene la sangre de la arteria uterina, es decir, sangre desoxigenada fetal, altamente en CO2. Entonces, si yo no tengo CO2 bajo en la sangre materna, no va a poder haber una buena difusión de gases. Y la hemoglobina de la materna no va a soltar el oxígeno no se va a pegar a la hemoglobina fetal y no va a haber oxigenación. Entonces, por eso es importante tener esos CO2 más bien bajos. Como vamos a tener una alcalosis respiratoria,
pues va a haber incremento del bicarbonato. Entonces, por eso, como efecto compensador, la materna tiene que excretar bicarbonato para poder mantener ese equilibrio ácido-base. Ahora sí, esa hemoglobina fetal tiene dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, a diferencia de la hemoglobina adulta, que es dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Esas cadenas gamma va a hacerle que tenga una alta afinidad por el oxígeno, fácil disociación del CO2 y baja interacción del 2,3-difosfoglicerato. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con la curva de disociación de la oxihemoglobina fetal? La va a correr hacia la izquierda. Y a eso se le llama doble fenómeno Bohr o doble efecto Bohr. Entonces, ¿qué es lo que dice? El feto difunde CO2 de forma más fácil hacia la sangre materna y lo que va a hacer es captar más fácil el oxígeno y poderlo liberar, ¿ya? Pero a la vez va a tener esa afinidad hacia el oxígeno, no sobre el CO2 por ser hemoglobina fetal. ¿Cuáles son las indicaciones del ECMO? Veno-venoso, todas las patologías hipoxémicas e hipercámnicas refractarias que terminen en SRA. No varía mucho con respecto a las indicaciones de un ECMO veno-venoso. Neumonía, broncoaspiraciones, exacerbaciones de asma, traumatismos, contusiones pulmonares, quemaduras, sobredosis o ahogo. Estos son los criterios, digamos, ventilatorios, oxigenatorios, para usted tener un puente a conectarse a ECMO. Si ya tiene estos criterios de la Sociedad América Europea de circulación extracorpórea, ya no llegamos a esos logros, tenemos una PIB muy elevada, prono, oxigenación con una FiO2 al 70%, una PAFI de 60 milímetros de mercurio, menos de eso por 3 horas o menos de 120 milímetros de mercurio en 6 horas, digamos una presión alveolar de mayor de 30 centímetros de agua. O sea, no hemos podido manejar la ventilación mecánica ultra protectora y la paciente está terminando grave, hay que conectarla en ECMO venoso. Se invita a que revisemos el estudio multicéntrico o el ensayo OLIA, que es lo que dan unos parámetros para poder soportar el, digamos, entender cómo conectarlo en ECMO. En ECMO venoarterial, lo mismo. En este caso, embolia de líquidos amnióticos que comprometan la oxigenación, miocardiopatías graves, rupturas de cuerdas tendinosas o que lleven a shock cardiogénicos, hipertensión pulmonar, falla cardíaca derecha, preeclampsia o eclampsia, embolia pulmonar, CID, shock cardiogénico, estado fetal no satisfactorio o en un paro cardiorrespiratorio materno en el momento del periparto que necesitemos un ICPR. Entonces, IRMAC y colaboradores nos dejan un estudio donde nos dividen en 6 partes. Un algoritmo que nos dice, mire, manejémoslo así. Entonces dice, evaluemos los criterios. Esto tiene que ser en un grupo multidisciplinar, un equipo grande que incluya neonatología, ginecostetra, perinatólogo, intensivo, ECMO, cirugía. Evalúen las contraindicaciones. Si bien es cierto, no hay una contraindicación absoluta, ¿ya? Pero sí hay algunas relativas. Por ejemplo, cáncer, malformaciones preexistentes que no tenga viabilidad, disfunciones del sistema nervioso central. Bueno, casi las mismas que tienen los otros pacientes o las pacientes que no son gestantes. Evaluar el riesgo-beneficio, el tipo de destino o puente a qué, una monitoría constante hemodinámica y ecográfica, que tengamos buenos insumos, un buen soporte y también hacer siempre un debriefing, un winning o un trial-off. Estas son las modalidades que vamos a tener de conexiones. Oxigenador, extracción y retorno. Puede ser veno-venoso, veno-arterial o mixto, veno-arteriovenoso. Entonces lo que nos dicen es, inicie el soporte ECMO por encima de las 24 semanas de gestación, que es lo ideal, con el fin de que se tenga tiempo para hacer maduración fetal, pulmonar fetal, y pueda llevarse, ojalá, a una fecha probable de parto por encima de 32 semanas de gestación, de tal forma que se garantice un DO2 materno y que satisfaga las necesidades de consumo de oxígeno fetal. Las complicaciones de las embarazadas en ECMO, las dos más comunes son sangrado y riesgos protrombóticos y CIDs. Esto hay que tener muy en cuenta porque hay un fenómeno fisiológico y es que
los niveles de antitrombina en la embarazada son más bien bajos. Acordémonos que la anticoagulación depende de que tengamos heparina. La heparina no cruza barrera placentaria, pero para que funcione la heparina, pues se debe unir a la antitrombina. Generalmente las pacientes eclámpticas, preeclámpticas, que ya tienen falla hepática, pues van a tener mucho más disminuido esos niveles de antitrombina y la anticoagulación en estas pacientes pues va a ser un poco más compleja. Y eso lo que nos puede dar un pie a tener unas coagulopatías dadas por estas cosas. En peores situaciones, hipertensión, hemorragias intracraneales, estados fetales no satisfactorios e hipoperfusión placentaria. Evitar durante el ECMO fármacos nefrotóxicos. Podemos utilizar vasoactivos, lo ideal es que tengan alfa-agonismo, entonces alfa-adrenérgicos, por ejemplo, la fenilefrina, y evitar casi las noradrenalina o adrenalina. ¿Ya? Vigilancia de los niveles de albúmina, ya que por la hemodilución disminuyen. Muchos de los fármacos necesitan estar unidos a proteínas. Entonces siempre hay que hacer un control de la albúmina sérica de las pacientes y recordar que el circuito extracorpóreo va a secuestrar fármacos lipofílicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los opiáceos, mucho cuidado con el propofol y medicamentos que se puedan adherir y que necesitemos para mantener una biodisponibilidad y un efecto terapéutico, pues mayor dosis. ¿Ya? Tener mucho cuidado con manitol que estimule la producción de orina fetal y que puedan llevar a polidramnios y también glucocorticoides como la dexametasona y la betametasona. Es tener mucho cuidado porque eso sí cruzan mucho más fácil la barrera placentaria. Recomendación, prednisolona. Otras consideraciones a la hora de la canulación es que las cánulas que necesitamos por el aumento del gasto cardíaco, pues ojalá que puedan tener buen drenaje, es decir, de mayor tamaño, pero que no comprometan la irrigación o la permeabilidad de las arterias ilíacas. Entonces, si colocamos una vena, una cánula venosa, que está comprometiendo y empieza a haber bradicardia fetal, pues no nos conviene esas cánulas. Entonces, lo que se recomienda es hacer doble canulación o doble canulación de extracción. Y la de retorno se puede poner en una vía axilar o en una vía femoral o inclusive en una vía yugular, pues en el caso del veno venoso. Tener mucho cuidado de que hay que siempre heparinizar a la paciente con un bolo de 50 a 100 miligramos por kilo y a los de 3 a 5 minutos tomar un control y poder canular. Gasto cardíaco en el flujo del ECMO de 5 a 10 litros por minuto. Ojalá centrífugas levitacionales que puedan dar mucho más flujo, menos reacción inflamatoria, aunque todos los conos centrífugas y todo tipo de circulación extracorpórea causa inflamación. Unos índices de perfusión mayores de 2,5, que podamos mantener un flujo pulsátil sobre el flujo continuo. Porque recordemos que la perfusión, digamos, uterina depende de un flujo pulsátil. Entonces, si mantenemos ese cambio de flujo pulsátil a flujo continuo y sobrepasamos, digamos, ese flujo continuo, pues va a verse afectada también la perfusión placentaria. El blender FIO2 no tan altas porque no hay que evitar las hiperoxemias, ya que las hiperoxemias generan radicales libres que pueden causar retinopatía y nefropatía fetal. Entonces, no es recomendable PaO2 por encima de 250 milímetros de mercurio. Por otro lado, el sweep gas o el barrido de gas, que manejemos unas PCO2 esperadas, lo que ya decíamos, entre 28 y 32 por el efecto de equilibrio ácido-base. Mantener el control de la monitoría de presiones en nuestro circuito y evitar la mínima cantidad de conectores. Recordemos, cada conector más riesgo de coagulación y más en las gestantes que son estados hipercoagulables. Y mantener la normotermia a 37 grados para evitar hipotermias a nivel uterinas y por lo tanto sufrimientos fetales. En cuanto a la anticoagulación, ya hablamos un poquito de eso. Ideal heparina no fraccionadas, ACTs de 160 segundos, KPTT no mayor a 50 segundos y digamos, las tendencias de las guías es hacer test viscoelásticos y niveles de anti-10A para ver el nivel de efectividad de la heparina. Si tuviéramos que llevar a una paciente conectada en ECMO a cesárea, se recomienda suspender la heparina
evaluando por supuesto previamente los riesgos beneficios. Y si hay que hacer antifibrinolíticos, idealmente ácido tranexámico. En cuanto a la ventilación, reposo pulmonar, PaO2 por encima de 70 milímetros de mercurio, saturación capilar materna de 95, una PIP normal que no comprometa tanto el gasto cardíaco, que no tenga mayores presiones de meseta y que obviamente no se traduzca en hipoperfusión placentaria. Un delta de CO2 transplacentario es de 8 a 10 milímetros de mercurio, eso lo podemos también ver en gases arteriovenosos. Ya dijimos por qué no hay que mantener hipocámnicos tan fuertes a las maternas, ni tampoco, digamos, hipercapnias por encima de 60 milímetros de mercurio, pues para no causarle problemas en la oxigenación y en la disociación de estos gases a nivel fetal. Mantener un CO2 esperado, pues para mantener esta alcalosis y recordar fetocardia. Bradicardia fetal, pongámosle la firma que es signo de sufrimiento fetal, estado fetal no satisfactorio. Y en cuanto a la hemodinamia, los mismos parámetros. Mejor gasto, control ecocardiográfico, estar mirando las resistencias, un delta de pulso que nos permita mantener un flujo pulsátil sobre el flujo continuo del ECMO, un control del lactato, transaminasas, creatinina, unas perfusión guiadas por objetivos, un DO2, VO2 de 5 a 1. Se recomienda un índice de consumo entrega de oxígeno no mayor a 25%, es decir, relación 4 a 1, una rata de extracción entre 25 y 35, no más que eso, y una producción de CO2 de 250 mililitros por minuto. ¿Ya? Siempre acompañada de una ecografía fetal rutinaria. Los demás cuidados vienen todos consigo de la misma forma, control radiográfico, obviamente evitar exponer tanto a las pacientes a rayos X, medicamentos teratogénicos, evitarlos y siempre estar bajo la vigilancia estricta de parte de enfermería, de parte de intensivo y de todo el equipo. No se puede descuidar. Recordemos que muerte perinatal, muerte materno-fetal, no deja mucho que decir de nuestro cuidado y es la meta de los países latinoamericanos. Y aquí estamos jugando con dos vidas. Entonces, no estamos hablando de que por ser materno-fetal es más importante la vida que otras personas. No, todas las vidas son importantes. Pero aquí estamos apostándole mucho a nuestro sistema, ¿ya? A nuestras maternas, porque a la final son vidas que debemos incursionarlas a la sociedad, tanto la de la mamá como la de el feto. La vida de la madre siempre estará a la vanguardia de todos nosotros como equipo de salud. Como conclusión, la salud materno-perinatal es de vital importancia, incorporar entonces protocolos, prácticas, basadas en la evidencia científica, basadas en protocolos de cuidado intensivo que permitan darle esa respuesta a esa necesidad de soporte ECMO y que sea una respuesta eficiente, efectiva y oportuna. Y cada institución de salud pues debe construir equipos multidisciplinarios de ECMO que abarquen demandas de la salud materno-fetal en alta calidad y que por supuesto esto vaya desde el momento que se elige iniciar el soporte hasta su recuperación y su incorporación o incursión a la sociedad. Una frase para dejar a todos es amar es querer y promover la grandeza del otro. Nosotros como funcionarios, como cuidadores, como ecmólogos, como intensivistas, como trabajadores de la salud, debemos siempre estar de la mano. Cuidado, con conocimiento, con humanización que es difícil todo el tiempo, pero hay que llevarlo. Y eso es lo bonito de nosotros, que a la final lo que vamos a ver reflejado es en esas vidas, en que mejoran esas vidas. Así que pues muchas gracias. Este es el logo del servicio de salud, el logo de la unidad de nosotros como soporte extracorpóreo. Ante cualquier cosa nos pueden escribir a los correos electrónicos. Ese es mi WhatsApp y estaremos puestos
para escucharlos y ayudarlos. En nombre de todo el equipo ECMO del Hospital de Temuco, agradecerles y esperamos contar con su visita en unas próximas ocasiones. Muchas gracias.